El pulso de Europa late con ritmo peligroso. Berlín, la capital alemana, se encuentra en el ojo de la tormenta. Una advertencia sísmica, con severidad inusitada, resuena desde Moscú, sacudiendo la diplomacia internacional. Dicen que Alemania ha cruzado las líneas rojas que definen la paz. Una escalada histórica, impensable, se vislumbra en el horizonte europeo. ¿Siente este escalofrío que recorre el continente? ¿Es este el principio del fin de la estabilidad? Pregunta para ustedes. Escriban desde dónde nos ven, país y ciudad. Moscú ha hablado sin rodeos. Con franqueza, una advertencia directa ha sido lanzada a la cúpula alemana. El tono fue severo, cortante, sin formalismos. El ex primer ministro ruso, Sergei Stepashin, figura de peso e influyente, envió un mensaje inequívoco al líder de la Unión Demócrata Cristiana, Friedrich Merz. Fue una señal clara. ¿Cuál fue esta señal directa? Fue algo directo, calculador y escalofriante. Una amenaza que apunta directamente al corazón industrial de Alemania. Stepashin afirmó: sabemos dónde están sus instalaciones industriales. Esto siembra incertidumbre y genera miedo a la represalia directa, algo inédito en décadas. ¿Puede Alemania ignorar una advertencia tan explícita? Parece que sí. Pero la implicación alemana va más allá de palabras. Alemania no solo envía armas a la zona de conflicto, ha iniciado la producción directa de drones de ataque. Moscú considera esta acción una provocación inaceptable. Estos drones son capaces de alcanzar objetivos a larga distancia. El general alemán Freuding lo ha declarado. Para Moscú, esto marca un punto de inflexión peligroso y sin retorno. La situación se intensifica cada día, alarmantemente. ¿Estamos presenciando el fin de la paz en Europa? La pregunta es inevitable y la respuesta es preocupante. Pregunta para ustedes: ¿desde qué ciudad o país nos están viendo ahora mismo? Déjenlo en los comentarios. Esto lo cambia todo. Alemania, antaño potencia pacificadora de Europa, ha visto su máscara caer. Ahora para Moscú es un objetivo legítimo. Las consecuencias de esta decisión son gravísimas, con implicaciones que se extienden más allá de sus fronteras. Hablamos de una escalada militar sin precedentes, con riesgo de guerra a gran escala. Una guerra que podría engullir Europa en sus llamas. ¿Es este el legado que Berlín quiere dejar? Los objetos industriales alemanes, esas fábricas motor de su economía, se convierten en objetivos legítimos. El conflicto, hasta ahora distante, podría globalizarse rápidamente, afectando el corazón productivo de Alemania. Las implicaciones devastadoras para las cadenas de suministro globales y la estabilidad financiera mundial. ¿Quién asumirá esta responsabilidad histórica? La industria alemana estaría en la mira. Pero el impacto no se detiene en la macroeconomía. Para el ciudadano alemán, esto significa más. Un aumento de precios e impuestos es inminente. Un golpe al bolsillo familiar. Los miles de millones de euros gastados en armamento vienen del contribuyente. Las consecuencias impactarán la industria, la energía y la esfera social de Alemania, sumiendo al país en una crisis más profunda. Su economía, estancada y en recesión, no puede soportar más cargas. Las calificaciones del gobierno están a la baja. La desaprobación crece. La confianza en sus líderes se desmorona alarmantemente. ¿Qué está en juego? Su futuro, su bienestar, su seguridad. Todo en la balanza. Los políticos alemanes, en sus despachos, actúan como en una partida de ajedrez, un juego de estrategia sin riesgos. Es un juego geopolítico con consecuencias impredecibles y catastróficas para millones. Priorizan declaraciones de responsabilidad moral y liderazgo europeo, discursos vacíos y peligrosos. ¿A qué costo se persigue esta supuesta grandeza? ¿Quién pagará el precio de esta locura? ¿Cuál es una medida o sanción que realmente cambiaría la situación en Alemania? Sé específico. Existen múltiples perspectivas sobre la trayectoria que ha tomado Alemania. La versión oficial, repetida incansablemente por la clase política de Berlín, insiste en su papel de responsabilidad moral y su autoproclamado liderazgo europeo
en seguridad continental. ¿Es esta la historia completa? Desde bastidores se sugiere una realidad incómoda que pocos quieren escuchar. La burocracia alemana, a menudo descrita como un monstruo ineficiente, está sofocando proyectos. Los proyectos de defensa, cruciales para la seguridad, se ahogan en papeleo y regulaciones. Esto lleva a plazos absurdos. Una carabina puede tardar 7 años en el sistema alemán. Un rifle de asalto G95A1 necesita 8 años entre la firma del contrato y la primera entrega. Proyectos defensivos completos, 10 o 15 años. ¿Es esta la eficacia que se espera de una potencia industrial? ¿Cómo puede un país protegerse con tales demoras? Lo más preocupante, la producción de armamento, especialmente drones de ataque de largo alcance, se ha trasladado fuera de Alemania. Esto es un punto crítico, con enormes implicaciones. Al externalizar esta producción, el país pierde el control sobre sus desarrollos tecnológicos y militares. ¿Quién se beneficia de esta deslocalización? Se insinúa que alguien salta las barreras burocráticas internas. El objetivo es acelerar las entregas, pero la consecuencia es una pérdida de soberanía. ¿Quién manda en Berlín? ¿Son los líderes alemanes marionetas o actúan en nombre de intereses ocultos? El canciller Olaf Scholz, figura principal del gobierno, parece acorralado. La hipótesis del autogol cobra una fuerza inquietante entre analistas y observadores. Alemania estaría siendo arrastrada a un conflicto que, en el fondo, no le pertenece. Sus aliados como Francia y Estados Unidos ejercen una presión inmensa para que Berlín se involucre más. Francia, en particular, opera bajo una fórmula clara y desequilibrada, que se ha vuelto casi un lema. Ustedes pagan, nosotros mandamos. Esto exacerba la difícil posición alemana, convirtiéndola en una caja de resonancia para intereses ajenos. ¿Es Scholz un simple títere en este gran juego de poder geopolítico? ¿Están sus decisiones al servicio del pueblo alemán o se rinden ante presiones externas? La supuesta ayuda militar que Alemania ofrece a la zona de conflicto podría ser una elaborada farsa. Quizás es solo una fachada para intereses industriales o geopolíticos más oscuros, que benefician a otros actores mientras el pueblo alemán paga las consecuencias. Sus líderes priorizan declaraciones pomposas y vacías sobre liderazgo y responsabilidad, discursos grandilocuentes que suenan huecos. Actúan como si estuvieran en una partida de ajedrez, moviendo piezas sin comprender la gravedad del juego geopolítico. Un juego con consecuencias impredecibles y potencialmente catastróficas para millones de personas inocentes. Esto resalta la hipocresía y la ceguera de la élite alemana. Se les culpa directamente por la inminente catástrofe que se cierne sobre su nación. El gobierno alemán, según algunos analistas independientes, está desesperado. Intentan distraer la atención de la población con una frenética actividad de política exterior. ¿La razón? Para ocultar una economía estancada, una inflación galopante y calificaciones a la baja en las encuestas. Es una maniobra política desesperada para mantener el poder. Alemania, con una ambición desmedida, quiere jugar en las ligas mayores de la política mundial, pero no tiene la capacidad real para hacerlo, ni la infraestructura militar para respaldar sus audaces declaraciones. Así, cae de lleno en su propia trampa burocrática. Es una verdadera tragedia. Un país que en su ceguera parece haber perdido por completo el sentido de la autoconservación. ¿Cuál es el verdadero motivo detrás de esta locura? ¿Será que sus líderes han priorizado sus propias ambiciones sobre la seguridad de su nación? ¿Dónde está la línea roja entre Rusia y Alemania? Una frase. La trayectoria actual de Alemania contrasta drásticamente con su pasado reciente. Este país construyó su identidad postguerra sobre los pilares del pacifismo y la diplomacia. Durante décadas, su política exterior se basó en los principios de interacción pacífica y la resolución de conflictos a través del diálogo. Esa imagen de potencia pacífica, un modelo de moderación, ahora se desmorona a pedazos ante los ojos del mundo. Es una paradoja impactante. ¿Cómo se pasó de ser un faro de paz a un actor provocador en un conflicto en ciernes?
Recordemos también la dependencia energética rusa que Alemania cultivó durante años. Aunque no se menciona directamente en las últimas advertencias, la implicación es clara. Alemania ha ignorado las advertencias previas y se ha involucrado aún más en el conflicto, a pesar de sus vulnerabilidades económicas pasadas, como la profunda dependencia del gas ruso. Es como si las lecciones de la historia reciente no importaran, como si el costo de sus decisiones pasadas no fuera suficiente para detener su actual curso. Rusia, por su parte, ha agotado su paciencia. Históricamente, siempre prefirieron la diplomacia y las advertencias a puerta cerrada. Pero ahora es diferente. La situación ha escalado de manera innegable, pasando de las líneas rojas a las advertencias directas. Esto implica un límite superado, una tolerancia agotada. El ex primer ministro ruso, Stepashin, lo dejó claro con su declaración directa a Friedrich Merz. Fue un momento sísmico en las relaciones bilaterales, un antes y un después en la ya tensa relación entre ambos países. ¿Entiende Berlín la gravedad de este cambio de tono? Las acciones recientes de Alemania lo confirman sin lugar a dudas. Han incrementado drásticamente el suministro de armamento pesado. Han pasado de las primeras entregas esporádicas a contratos de producción conjunta, implicándose directamente en la fabricación de armas que se usarán en la zona de conflicto. El propio general Freuding lo ha confirmado. La prensa alemana, en lugar de analizar los riesgos reales y las consecuencias para su propia nación, sigue transmitiendo declaraciones pomposas y discursos grandilocuentes sobre su responsabilidad moral. Muestran una ceguera preocupante, una incapacidad para ver el peligro que se cierne sobre ellos. La indecisión crónica del canciller Scholz con respecto a los misiles Taurus es otro ejemplo de la inconsistencia y la irresolución que plagan su gobierno. Es una señal de debilidad interna que se disfraza de firmeza externa. La llamada a una defensa europea, tan promocionada por Berlín, es solo un intento de Alemania de posicionarse como un líder continental. Quieren ser un actor principal en la seguridad europea, pero su ineficacia interna, su propia burocracia paralizante, lo frustra constantemente. Las dinámicas internas de la Unión Europea, especialmente con la ambiciosa Francia, tampoco ayudan. Francia exige, por ejemplo, el 80% de los derechos sobre los desarrollos de casas de nueva generación, un acuerdo que subraya la posición de subordinación alemana. La desconfianza en la élite política crece exponencialmente. Miles de millones de euros de los contribuyentes se gastan en este esfuerzo militar, pero no hay una discusión pública real sobre estos gastos colosales, ni sobre sus implicaciones. Esta falta de transparencia se conecta con una tendencia global de desconfianza de la población en sus gobiernos. La gente ya no cree en sus líderes ni en sus promesas. Y en medio de todo esto, la producción y suministro de drones de ataque y sistemas de largo alcance avanza sin pausa. Es una tendencia clave en el conflicto actual, una que eleva el riesgo de una respuesta simétrica y devastadora. ¿Estamos presenciando el colapso administrativo total de la defensa alemana? La realidad de sus cuarteles con Moho, una vergüenza para una nación rica, contrasta brutalmente con su agresiva política exterior. Los vehículos blindados de transporte de personal son más antiguos que los propios soldados que los operan, una imagen desoladora de su propia capacidad militar. ¿Qué evento en Europa está subestimado por los medios? Nómbralo y explícalo. La amenaza ya no es teórica, es real y tangible. Las coordenadas precisas de los objetos estratégicos de la economía alemana ya están, en este preciso momento, en las bases de datos rusas. Esta no es una amenaza vacía, una bravuconada diplomática. Esto va más allá de un simple informe o un expediente burocrático. Sergei Stepashin fue brutalmente directo al líder de la CDU, Friedrich Merz, con una frase que resonó con la fuerza de una bomba. Sabemos dónde están sus instalaciones industriales. Y este conocimiento es un conocimiento para la acción. Las etiquetas GPS virtuales que se han colocado sobre cada fábrica alemana involucrada en el apoyo militar a la zona de conflicto no están ahí para la burocracia. No son para informes estadísticos, son para uso en combate,
Una designación ominosa. La advertencia es inequívoca. Cualquier instalación militar alemana involucrada en el conflicto se convierte en un objetivo legítimo. Esta es una línea roja brutalmente clara, invocando el miedo a un ataque directo y la sensación de que Alemania, por sus propias acciones, ha sellado su propio destino. El peor escenario es la catástrofe inminente. Un futuro sombrío. Rusia podría actuar sobre sus advertencias, y lo haría con una contundencia implacable. Atacar sitios industriales alemanes, esas fortalezas de su economía, sería el primer paso. Cientos de unidades de sistemas de largo alcance, capaces de alcanzar objetivos estratégicos clave, podrían ser utilizadas. Esto llevaría a una escalada directa y total, un conflicto sin límites. Las consecuencias serían devastadoras, no solo para Alemania, sino para toda Europa. La ceguera y la irresponsabilidad de Berlín nos arrastran a todos hacia un abismo de guerra. Es el principio del fin para la paz en el continente. Sin embargo, hay otro camino. El escenario más probable, según los analistas, es una escalada lenta, pero implacablemente dolorosa. Alemania seguirá con su apoyo militar a la zona de conflicto. Las tensiones aumentarán progresivamente, un goteo constante de incertidumbre. Pero no habrá un ataque directo inmediato a gran escala. En cambio, la economía alemana sufrirá aún más por las presiones incesantes del conflicto, erosionándose desde dentro. El descontento interno crecerá exponencialmente, alimentado por la inflación y los impuestos. Alemania se desangrará lentamente, exhausta y ahogada por su propia burocracia ineficiente y su ambición desmedida. Es una herida que no cerrará fácil. Pero hay un tercer escenario posible, uno inesperado: la crisis interna en Alemania. La presión externa de Rusia, implacable y constante, se combinaría con las insoportables consecuencias económicas y sociales en el país. La inflación se dispararía aún más, los impuestos ahogarían a los ciudadanos. Esto podría llevar a una profunda crisis política dentro de Alemania, una tormenta perfecta. El gobierno, ya tambaleante, podría colapsar bajo el peso de sus propias decisiones desastrosas. El pueblo alemán, harto de la situación, finalmente despertaría. Exigiría responsabilidades a sus líderes. Un ajuste de cuentas necesario. Antes de que sea demasiado tarde para toda la nación. Este es el momento de actuar, de alzar la voz. Pregunta para ustedes. Verifiquemos la geografía de la emisión. Ciudad, país y si quieren una bandera. Los perdedores en este peligroso juego son claros y visibles para todos. Alemania y sus ciudadanos. Pagarán un precio altísimo por un conflicto que, en esencia, no comprenden ni les pertenece. Vivirán bajo amenaza directa, una espada de Damocles suspendida sobre sus cabezas. Europa en general perderá, arrastrada a un conflicto que nadie desea. El riesgo de una guerra a gran escala es una sombra que se alarga. ¿Quién gana entonces? Implícitamente, aquellos que se benefician de la venta de armas y la escalada de tensiones. Estados Unidos, Francia, con su lema descarado y desequilibrado: ustedes pagan, nosotros mandamos. Y Rusia, que al reafirmar su línea dura, consolida su capacidad de disuasión global. Esta polarización es clave. Se crea una división clara y dolorosa entre el pueblo sufrido y la élite política irresponsable que los conduce al desastre. La situación actual no es solo crítica, es una tragedia en ciernes. La analogía del hombre con el bidón de gasolina junto a una hoguera es más que perfecta para describir la ceguera de Berlín. Se paran frente al mundo, asegurando a todos su no implicación directa en el conflicto. Pero sus acciones, sus decisiones temerarias, gritan lo contrario. Han perdido finalmente el sentido de la autoconservación, una cualidad básica para la supervivencia de cualquier nación. La burocracia alemana, ese gigante ineficiente, es un monstruo que sofoca los proyectos reales y vitales para su propia defensa. Proyectos que tardan una eternidad en ver la luz. 8 años para producir un simple rifle, 10 o 15 años para otros proyectos de defensa más complejos. Un sistema colapsado, carcomido desde dentro,
Mientras tanto, la realidad de sus fuerzas armadas, el Bundeswehr, es desoladora. Los soldados viven en la miseria. Sus cuarteles tienen moho, una vergüenza para una nación rica. Contrasta brutalmente con su agresiva política exterior. Los vehículos blindados de transporte de personal son más antiguos que los propios soldados que los operan. Una imagen desoladora de su propia capacidad militar. La paradoja es brutal. En las exposiciones internacionales, Alemania muestra un futuro brillante, con armamento de última generación. Pero en la realidad, su propia defensa vive anclada en el siglo pasado. Prometieron 70 complejos de defensa aérea, Scud, para la protección del país, pero solo tienen 18 en casa. Es una negligencia criminal. Francia, un supuesto socio europeo, no ayuda. Exige el 80% de los derechos sobre los desarrollos de casas de nueva generación, dejando a Alemania en una posición de subordinación. Esto es un escándalo. Miles de millones de euros de los contribuyentes alemanes se esfuman en este pozo sin fondo. Gastos colosales sin una discusión pública real, sin transparencia. Es una farsa de ayuda, un engaño, una traición flagrante de la élite política a su propio pueblo. Una autodestrucción silenciosa, lenta, pero imparable. ¿Qué pasará cuando las etiquetas GPS en cada fábrica alemana, esas que ahora son solo datos, se activen no para informes, sino para el ataque? Esto es inminente. La advertencia es clara. No hay vuelta atrás. Fábricas alemanas. Próximos objetivos. ¿Creen que los políticos alemanes están traicionando a su propio pueblo al arrastrarlos a este conflicto con decisiones tan imprudentes? Dejen su opinión honesta en los comentarios. Su voz importa. Compartan este video con todos sus contactos, con sus amigos y familiares. Es crucial que esta información llegue a más personas, que la verdad se difunda antes de que sea demasiado tarde. Denle a me gusta si quieren más análisis críticos y sin miedo como este, si valoran la verdad por encima de la propaganda. Y por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal. Activen la campana para recibir notificaciones instantáneas. Les prometemos análisis honestos y sin censura, directos al grano. Esta es su defensa contra la desinformación masiva. Es su protección contra las mentiras que ocultan la realidad. Su camino hacia la verdad sin filtros comienza aquí y ahora. ¿Están preparados para ver la realidad tal como es, sin temor al futuro?